Hola, espero que andes bien, ¿sí? La idea un poquito de este video que vamos a comenzar a ver es o algo que muchos me preguntan, que es cómo corregir factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Pero para poder explicar esto, primero tenemos que tener algunos conceptos. ¿Qué pasa con la corriente alterna? ¿Qué pasa con la potencia cuando tenemos corriente alterna? ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con corriente continua, con respecto a una resistencia, entonces sabemos lo que es la potencia, ¿sí? La idea un poquito de estos videos es que aprendamos a conocer qué tipos de potencias hay en la corriente alterna y a su vez qué es este famoso factor de potencia y cómo podemos corregirlo. Si te interesa, mírate el video. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la potencia que normalmente circula con una resistencia, nosotros la conocemos como una potencia real o la potencia activa. ¿Qué es la potencia activa? Bueno, para el caso de cuando teníamos si nosotros lo sometíamos a una continua, una resistencia, normalmente teníamos una tensión y una corriente determinada, una caída de tensión sobre la resistencia y una corriente determinada. ¿Qué obteníamos a la salida? Una potencia. Era sencillamente multiplicar el voltaje por la intensidad. ¿Por qué? Porque la corriente es constante y la tensión es constante. Para el caso de la alterna lo que tenemos es una variación constante, ¿sí? Depende del país que uno tenga, si son 50 Hz o 60 Hz, pero que cambia entre 50 y 60 ciclos por segundo. Entonces acá vemos que, por ejemplo, nosotros sabíamos que en una resistencia, la potencia, que nosotros vamos a llamar potencia activa, era el voltaje por la intensidad. O también la podríamos calcular como R por I al cuadrado. Y el valor nos iba a dar siempre en potencia, en vatios, perdón, ¿no? Entonces, acá hemos reflejado, yo lo traté de reflejar para que ustedes vean, con colores diferentes. Para el caso de una alterna, vamos a ver que el voltaje, bueno, obviamente va subiendo, se hace un pico máximo, ¿sí? Que se lo conoce como voltaje máximo. Luego comienza a disminuir, luego invierte el sentido de giro y luego a subir. La corriente, normalmente una resistencia, va a acompañar a esa senoidal en la forma, digamos, ¿no? Cuando, digamos, arranca de cero y va a ir subiendo. Pero normalmente uno cuando habla de corriente o de tensión en el caso de alterna, uno habla de valores instantáneos, en un punto determinado. O sea, cuando uno dice, tengo 300 volt o 310 volt, uno dice, bueno, es de voltaje máximo, por ejemplo, ¿sí? Es un momento, o sea, yo puedo decir que en el momento esto es tiempo, ¿no? Que en este tiempo, vamos a suponer que esto fuera tiempo, en este tiempo determinado, yo puedo saber si qué corriente voy a tener y qué voltaje voy a tener. Es un valor instantáneo, por eso normalmente, para el caso de la alterna, ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de voltaje en la continua, la representábamos como una B mayúscula, ¿no? Y la corriente como una I mayúscula. Para el caso de la alterna vamos a ver que lo vamos a representar como una B minúscula y una I minúscula. ¿Por qué? Porque se habla de voltaje instantáneo y de corriente instantánea en un momento determinado. Para lo cual vamos a ver que el voltaje, ¿qué diferencia va a haber? Que el voltaje instantáneo va a ser el voltaje máximo, o sea, el voltaje máximo que hay, por el seno de omega t. ¿Sí? ¿Qué es omega t? O la velocidad angular, en el momento que está. Para el caso de la corriente, ¿sí? La corriente va a ser similar también, es la corriente máxima, ¿sí? Por el seno de la velocidad angular o omega t. Uno puede representar un valor instantáneo, una corriente determinada en un momento determinado en función de esta representación. Para este caso vamos a ver que en el caso de una resistencia, la potencia, ¿sí? Fíjense que cuando, digamos, la corriente como tiene el mismo valor, o sea, supongamos que esto fuera, no sé, 3 amperes y esto fueran 100 volt, la potencia va a dar un valor que yo lo representé en negro, siempre acompañando, fíjense que siempre es positiva, no existe obviamente en una resistencia una corriente negativa. ¿Por qué? Porque cuando acá es negativo y negativo, menos por menos siempre va a dar más. Y tenemos la representación de la potencia. Esto sería lo que pasa en una resistencia. Por eso normalmente un circuito resistivo, se dice resistivo puro, es un circuito en el cual, ¿sí? Digamos, tanto la tensión como la corriente están en fase. ¿Pasa lo mismo con una bobina, con un capacitor? No, no pasa lo mismo, porque normalmente, al igual que pasaba con, por ejemplo, en el caso de un capacitor, cuando uno tenía un capacitor que estaba descargado y aplicaba una fuente de alimentación de continua, ¿qué era lo que iba a pasar al capacitor? El capacitor se iba a ir cargando hasta que llega un punto que queda la carga máxima.
Pero ¿qué pasa? Si yo midiera en ese momento la tensión, yo me daría cuenta que al principio del capacitor la tensión es 0 volt y luego va a ir subiendo paulatinamente. Como vimos en los videos de capacitores, si no, fíjense, búsquenlo que están por unos videos más atrás. ¿Sí? ¿Qué pasa con la corriente? La corriente al principio en un capacitor es muy grande, ¿sí? Tiene mucha corriente y luego la corriente va a ir disminuyendo y la tensión va a ir subiendo. ¿Qué es lo que produce normalmente? Bueno, produce un desfasaje. Bueno, ¿qué le pasa a la bobina? Exactamente al revés. Exactamente al revés. Al principio la tensión es muy alta, ¿sí? Y luego comienza a disminuir. Y la que es baja es la corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo someto una bobina, por ejemplo, al caso de una alterna? Bueno, yo que lo representé, también con los mismos colores para que veamos, representamos el voltaje con una senoidal, pero fíjense que lo que pasa con la corriente. Fíjense que cuando acá es 0, fíjense que la corriente acá es máxima, pero está invertida. ¿Qué produce? Un desfasaje de la senoidal, no queda exactamente igual. Y obviamente la potencia, lo que yo voy a notar con la potencia es que existe una variación. Fíjense como acá la potencia es máxima y luego va disminuyendo. Para el caso de capacitores es exactamente al revés. Yo acá representé vuelta la tensión igual, pero fíjense que acá adelanta la corriente, en un capacitor adelanta, se dice que adelanta, la corriente adelanta normalmente a la tensión. Diferente de lo que pasaba en la bobina, que la tensión adelantaba la corriente. ¿Cuánto adelanta? Más o menos 90 grados. ¿Sí? Y normalmente de este tipo de, digamos, de potencia que vamos a ver acá, es una potencia que se llama, no es una potencia activa y se recibe con el nombre Q. ¿Qué es esto? Potencia reactiva se llama, ¿sí? La potencia reactiva se mide, la unidad se mide en bar. Es una potencia que en realidad la potencia reactiva lo que me produce es una corriente que me circula por la línea, ¿sí? Entre el generador, o sea, entre la fuente y el receptor, el equipo, y que es una corriente que está, digamos, como si viajando por ahí, pero que no es efectivo, o sea, no me genera un trabajo efectivo, no me produce, digamos, un trabajo efectivo. Por lo tanto, esto que vemos acá, bueno, después vamos a ver que en realidad genera efectos indeseables como aumentos de corriente y bueno, y a veces las empresas de luz, las cooperativas de luz, exigen que yo corrija este defecto y que trate de asemejarme más a este tipo de consumo, más a un circuito resistivo puro. Entonces, estos son los dos casos, ¿sí? Por ejemplo, para poder calcular la potencia, ¿sí? La potencia reactiva, bueno, es la reactancia inductiva por la corriente al cuadrado, y para el caso del capacitor, para calcular la potencia reactiva va a ser XC por la corriente al cuadrado y también me va a dar en bar. Recuerden que para el caso de XL, bueno, va a depender obviamente de qué dependía. ¿Qué es XL? XL es la reactancia inductiva, ¿sí? XL era reactancia inductiva. La reactancia inductiva era el valor de 2pi por F por L. O sea, dependía de la frecuencia el valor de la bobina. Y para el caso de XC era 1 sobre 2pi por F por C. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la reactancia capacitiva? Es la resistencia que presenta la bobina o el capacitor a la alterna. Y produciendo esta potencia que se llama potencia de tipo reactivo. Entonces fíjense que hasta ahora tenemos dos potencias. Una potencia activa, que es normalmente la potencia que es la que ejerce el trabajo, ¿sí? Y la potencia reactiva, que es esta potencia que no me genera trabajo, sino que obviamente está circulando en la línea, ¿sí? ¿Son las únicas dos potencias? No. Existe una potencia que es la sumatoria de dos, que es la aparente. ¿Y cómo se resuelve? De la siguiente manera. Bueno, ¿cómo resolveríamos, por ejemplo, si tenemos un circuito típico, ¿sí? De una resistencia y una bobina? ¿No? Veríamos, por ejemplo, ¿sí? Que yo voy a dibujar los vectores. En vez de dibujar, obviamente, la senoidal, uno puede dibujar los vectores. O sea, si yo tengo mi senoidal, por ejemplo, y yo quiero representar un punto determinado, ¿sí? Yo puedo representarlo con un vector, ¿correcto? Bueno, entonces la idea un poquito es representar con vectores para poder en un punto instantáneo, en un momento instantáneo. Entonces acá vemos, por ejemplo, esta es la caída que se produce sobre una resistencia. Imaginemos que tenemos un circuito, ¿sí? Que ese circuito es simplemente una resistencia y una bobina. Típico de, por ejemplo, un motor, porque en un motor, recuerden que el motor tiene una bobina, pero también tiene un circuito resistivo.
¿Qué se lo da la resistencia? Se lo da la resistencia el conducto que tenga, la sección del alambre, el largo del alambre, ¿sí? Y tiene un valor también inductivo que depende del tipo de bobina. Entonces, normalmente un motor uno vería representado algo así, vería representado por una resistencia y una bobina, que es este caso que vemos acá. Entonces, tenemos un vector que me va a representar la caída que se produce en esa resistencia, o sea, si yo tenía esa resistencia y yo mido el voltaje acá, se llama voltaje de la resistencia, y también voy a tener un voltaje, ¿sí?, de la bobina. Pero ¿qué va a pasar con ese voltaje de la bobina? Va a estar desfasado 90 grados. ¿Por qué tiene ese desfasaje? Porque obviamente recuerden que la bobina, ¿sí?, ¿qué pasaba con respecto a la tensión? La tensión adelantaba, ¿sí?, adelantaba 90 grados, o sea, adelanta 90 grados con respecto a una resistencia. Bien, entonces, teníamos la sumatoria de las dos caídas. Si yo quisiera sumar este voltaje y este voltaje, la sumatoria no es una sumatoria lineal, no es que es esto más esto, sino que se tiene que representar, ¿sí?, de forma vectorial. O sea, esto, o sea, ustedes se acuerdan en matemática, era la famosa hipotenusa. Esto es un triángulo rectángulo y esto es la hipotenusa. Entonces yo podría obtener este valor de BL, estaría en este punto. Podría estar acá también, ¿no? O sea, es el mismo punto. Entonces yo podría hallar esto. Y este ángulo que se forma acá se conoce como phi. Es phi. Entonces, ¿podría hallarlo? Sí, si me interesara. Si yo quisiera hallar el valor de B, normalmente va a ser la raíz cuadrada, ¿sí?, de BL al cuadrado más BR al cuadrado. O sea, Pitágoras, no es otra cosa que Pitágoras. Bien, entonces vamos a ver cómo, digamos, podemos hallar. Para hallar el voltaje de la resistencia, ¿sí?, vamos a ver cómo obtenemos la potencia. Para hallar la potencia, ¿qué hacemos? Multiplicamos el valor de la resistencia por la corriente circulante que pasaba por esto. O sea, yo puedo calcular el voltaje, digamos, la potencia de esta resistencia, que es una potencia activa. ¿Cómo la voy a calcular? Y voy a calcular el valor que tengo de caída de la resistencia por la corriente que está circulando acá. ¿Bien? También podría calcular la potencia que pasa digamos, en la bobina, ¿sí? Bueno, esa potencia que en realidad en la bobina no es una potencia activa, sino es una reactiva, ¿cómo la vamos a hallar? Bueno, normalmente también multiplicando el valor de la caída de la bobina por la corriente, porque están, inclusive la corriente es la misma porque están en serie. Con eso obtengo este valor de potencia. Y simplemente, bueno, también podría hallar la sumatoria de las dos. Pero el gráfico que nos tiene que importar a nosotros, que nos tiene que llamar la atención y nos va a servir para poder entender el tema, es este gráfico que está acá. Entonces tenemos que la potencia, ¿sí?, la potencia activa, como sería la resistencia, es igual al voltaje por la intensidad del coseno phi, el coseno de este ángulo. ¿Bien? Para hallar el valor de la potencia reactiva, esta potencia que en realidad no es, digamos, la que se consume o la que me genera trabajo, ¿sí?, va a ser igual al voltaje ¿sí?, por la intensidad, ¿sí?, por el seno del el ángulo phi. Entonces, con esos dos valores yo puedo obtener el valor del coseno, ¿sí? Esto se ve hoy, se está viendo mucho en internet como un vaso de cerveza, no sé si lo vieron, no sé por qué, pero representan como la cerveza, como la potencia activa y la espuma la reactiva, ¿sí? Y la total de todo, digamos, del vaso de cerveza, sería esta potencia que está acá, que se llama potencia aparente. Entonces, vieron que tenemos entonces, para el caso de alterna, tres potencias. La activa, que es la que me genera el trabajo, o la eficiencia, o lo que me genera el movimiento. Tenemos una potencia reactiva que me lo produce las bobinas del propio motor, y una sumatoria de las dos potencias que la vamos a llamar aparente. ¿Qué es lo que quieren las empresas de luz? Que ustedes, este valor que ven acá, desaparezca lo máximo que se pueda. Hacerlo desaparecer para que la suma, digamos, la potencia aparente, baje y se acerque mucho a la potencia activa. Entonces, ¿qué tenemos que sacar como conclusión o cómo sacaríamos como conclusión? Vamos a borrar acá. ¿Qué es lo importante? Primero, que hay tres tipos de potencia. La primera potencia que vamos a tener es la potencia activa, siempre hablando de alterna. La potencia activa es el voltaje por la intensidad, recuerden que es un valor instantáneo, por el coseno del ángulo phi, ¿sí?,
que es un dato que después vamos a ver que me lo da el fabricante, por ejemplo, del motor. Esa es la potencia activa, ¿sí? Esto es activa. Entonces tenemos la potencia activa. Después, ¿qué vamos a tener? La potencia reactiva, la que me produce la bobina, así que es el voltaje por la corriente por el seno del ángulo phi, y esto se lo pone como potencia reactiva. Y luego tenemos la sumatoria de las dos, ¿sí? Que es la aparente. O sea que podríamos resolverla, digamos, S es igual a B poli. ¿Qué diferencia de las unidades? Esta normalmente la potencia activa yo me daba en watt, esta la reactiva me da en vol, ampere reactivo, y este me da en vol ampere. Son la unidad que va a tener cada una de ellas. ¿Sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a watts, ¿sí? Porque siempre hablamos de potencia activa, que es la más eficaz, digamos, ¿no? O la eficaz, lo que realmente sirve. Entonces, esto es el tipo de potencia. También, ¿cómo podríamos resolver la potencia esta? Bueno, podríamos resolver esa potencia de la siguiente manera. Yo también podría decir que, digamos, si yo tengo un motor, si yo tuviese un motor, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un motor, ese motor yo lo someto, ¿sí?, a una alterna del generador. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, va a existir una potencia activa, que va a ser la que me va a generar el trabajo de ese motor que genera, ¿sí? Y que la conocemos como P, que digamos, más que otra, va a haber una potencia que es la potencia reactiva, ¿sí? Que es la potencia que va y viene, y que todo eso me va a dar una potencia que se va a llamar la sumatoria, que se llama aparente. No es una suma así lineal como yo le hago, sino que es una suma vectorial. Bueno, ¿cómo lo podemos también resolver? También yo puedo decir que S es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de la potencia activa al cuadrado, más la potencia reactiva al cuadrado. Eso me da la potencia, digamos, aparente. Bueno, y de acá, digamos, de acá surge el famoso factor de potencia. ¿Qué vendría a ser el factor de potencia? Justamente es el trabajo real que me va a generar un motor, ¿sí?, en función de la potencia. ¿Cómo podemos calcular digamos, el factor de potencia? El factor de potencia se calcula de la siguiente manera, ¿sí? Es la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿sí? Entre la potencia activa y la aparente tengo el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Normalmente el fabricante me lo da como un coseno, ¿sí?, del ángulo phi. O sea, este valor es un valor que normalmente viene impreso en la chapa de un motor, por ejemplo. Si yo quisiera saber cuáles son las potencias que va a tener ese motor, tanto la activa como la reactiva como la aparente, simplemente con todas estas ecuaciones que vimos, y ahora vamos a ver algún ejemplo típico, podemos obtener este valor. Este valor normalmente es un valor que me lo da el fabricante. O sea, yo puedo tener todas las potencias y obtener el valor de coseno phi, pero normalmente este valor es dado por, digamos, por el fabricante. Bueno, vamos a ver cómo sería un ejemplo. Bueno, vamos a suponer que tenemos este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un motor de 220 volt y en la chapa del motor, digamos, dentro de las especificaciones que tiene la chapa del motor, que son las revoluciones por minuto, ¿sí?, la corriente, me va a dar la potencia activa, ¿sí? La potencia activa, el fabricante me dice que, por ejemplo, que este motor es de 2000 vatios o 2 kilowatts, ¿sí?, que se alimenta con 220 volts y me da como dato el valor del coseno phi, me dice que va a ser de 0,86. ¿Sí? Recuerden que normalmente, digamos, este valor, después vamos a ver que este valor de 0,86, normalmente las empresas de luz me lo van a pedir que me lo lleve casi a 1, o 0,95, como para poder corregir. Bueno, no tiene un gran ángulo, digamos, no está tan desfasado, pero para el ejemplo nos va a servir. Entonces, lo primero que vamos a tener que calcular es la potencia activa, ¿sí? La potencia activa, digamos, nos da el fabricante la potencia. ¿Qué necesito saber? La corriente, que no la tengo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acuérdense que la potencia activa era el voltaje por
por la corriente del coseno del ángulo. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es despejar, porque yo lo que tengo que es hallar la corriente, entonces me va a quedar que la corriente va a ser igual a la potencia dividido el voltaje por, ¿qué cosa? El coseno phi. Entonces para mi ejemplo voy a poner, va a ser 2000 vatios, pasé los kilowatts a watt, por el voltaje, ¿qué voltaje voy a someterlo? 220 volts, por el coseno phi que es 0,86. 0,86. Si digamos, fuera un circuito resistivo puro, esto sería 1. Esto sería 1, si fuera resistivo puro. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta y me va a dar que 2000 vatios dividido, ¿sí? 220 por 0,86 me va a dar algo así como 10,57, ¿sí? 10,57 amperes. Este motor monofásico, como lo consume bastante, de 2000 vatios, consume aproximadamente, o consume 10,57, ¿sí? Esa corriente con respecto a la potencia activa, a lo que el fabricante me dice. Bien, pero yo quiero saber en este motor cuál va a ser su potencia reactiva. Y yo me acuerdo que la potencia reactiva es el voltaje por la corriente del seno del ángulo phi. Como el fabricante me da el coseno, yo lo que no sé es los grados. O sea, si yo tengo este triángulo que estoy armando, mi triángulo este de potencia, recuerden que tiene, hasta ahora tenemos la potencia que sacamos nosotros, que es la potencia activa, nos dice que es de 2000 vatios. Eso es un dato que me dio el fabricante. O sea, la potencia activa es de 2000 vatios. Y tengo que sacar la reactiva. Pero lo que me da el fabricante no me da el ángulo. O sea, no es que me da el ángulo. ¿Qué me da? El coseno de ese ángulo. Entonces, para poder obtener ángulo, lo que tengo que hacer es el arco coseno. O sea, si yo hago, ¿sí?, de 0,86 hago el arco coseno, ¿sí?, de 0,86, me va a dar la cantidad de grados. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, es simple. En mi calculadora es shift coseno, me va a quedar coseno menos 1, y pongo 0,86. Me dice que va a tener 30,68, o sea, va a tener aproximadamente 30,68 grados. O sea que el ángulo de este va a ser de 30,68. ¿Se entendió? O sea, el fabricante ya me da, él cuando me dice 0,86 me está diciendo que es el coseno de eso. Pero yo necesito recuperar, ¿qué cosa? ¿Cuántos grados tiene? ¿Por qué? Porque acá es el seno. Por lo tanto, yo necesito ahora, esto que vemos acá, reemplazarlo ahí. Entonces ahora vamos a poner, va a ser el voltaje, ¿cuánto va a ser? 220 volts. La corriente ya sé que va a ser 10,57 amperes, ¿sí?, de la potencia que voy a tener activa, por el seno, ¿de qué ángulo? De 30,68. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Seno de eso me da 0,51 por 10,57 por 220 volts. Me dice que la potencia para este caso va a ser 1186, y acuérdense que la potencia reactiva se daba en bar. O sea que acá voy a tener, en este punto voy a tener Q, va a ser 1186 bar. Bien. Si yo quisiera saber la aparente, o sea, esto que está acá, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, hay varias maneras, ¿sí? Una posibilidad sería que multiplique una por el otro, o la otra es aplicar Pitágoras, ¿sí?, y decir que es la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Bien? Entonces resuelvo, a ver. Entonces va a ser, vamos a resolver todo junto, la raíz, abro paréntesis, pongo 2000 cuadrado más 1186, dijimos que era, también al cuadrado, ¿sí?,
cierro mi paréntesis, y me va a dar 2325. O sea que ese es 2325, ¿qué? Bueno, acuérdense que es vol ampere. Esto es vol ampere. O sea que esto va a medir 2325. ¿Bien? Entonces, con estos valores, digamos, yo sé cuál es la potencia activa, que es lo que me da el fabricante, la reactiva de ese motor, y la aparente, que vendría a ser la sumatoria de las dos. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, podríamos, por ejemplo, calcular el factor de potencia, si yo quisiera. El factor de potencia, vamos a ponerlo acá, aumentar el pizarrón, el factor de potencia, ¿qué dijimos que era el factor de potencia? Era la potencia activa sobre S. Entonces, vamos a hacer la cuenta, y me dice que dijimos que era 2000, dividido 2325. Esto es volt ampere. Entonces hago 2000 dividido 2325 y me da a dar 0,86. Bueno, el factor de potencia, que era el valor real, para que ustedes vean, me da 0,86, que es el coseno de C. Forma de sacar. Bien. ¿Qué más podríamos obtener? Bueno, podríamos representar todo este circuito, si yo quisiera, con una resistencia y con una bobina. ¿Podría representarlo? Sí, tranquilamente podría representarlo, ¿sí? ¿Cómo podría sacar? Bueno, podría sacar que digamos, el valor de esta resistencia, ¿sí?, es igual ¿a qué? A la potencia sobre I al cuadrado. Entonces, ¿tengo el valor de la corriente? Sí, tengo el valor de la corriente, que es 10,57. ¿Y tengo el valor de la potencia? Sí, tengo el valor de la potencia, que son 2000 watts. Y así podría sacar, si yo quisiera, también el valor de esto, ¿sí? La idea un poquito de la clase de hoy es que empecemos a conocer estos tres conceptos. O sea, como síntesis para poder entender el próximo video que vamos a ver, que es cómo corregimos este factor de potencia. Porque hasta ahora lo único que hicimos es ver qué cosa. Ver qué es la potencia activa del motor, que es la potencia, digamos, que el motor es efectiva del trabajo que genera, ¿sí? Que es un valor que normalmente me lo da el fabricante, que es el famoso coseno phi, que es el coseno del ángulo que genera ¿qué cosa? El desfasaje de una potencia nueva que se llama reactiva, que en realidad, digamos, es la que genera una bobina o un capacitor. En el caso del motor va a ser la bobina propiamente dicha. La potencia total, que en realidad se llama potencia aparente. Y con eso podríamos manejar todos estos valores. ¿Por qué es importante? Porque para el próximo video, cuando empezamos a ver cómo se corrige el factor de potencia, van a ver que todos estos valores los vamos a necesitar para poder calcular ¿qué cosa? Un capacitor. ¿Por qué un capacitor? Porque en realidad el capacitor, como vimos al principio, acuérdense que lo que hace es invierte. O sea, ustedes imagínense que cuando la tensión es máxima en una bobina, la corriente está opuesta en un capacitor justamente 90 grados con respecto a una resistencia. Por lo tanto, para poder compensar y dejar un circuito que quede casi resistivo puro, se va a necesitar un capacitor. ¿Cuál es la idea en el próximo video? Aprender a calcular ese capacitor. Así que no te lo pierdas, suscríbete, ¿sí? No dejes de seguir el canal y comenta que todos tus aportes también son buenos para el resto de la comunidad, ¿sí? Nos estaríamos viendo la semana que viene.